La excelencia del conocimiento de Cristo, por Austin Sparks. Capítulo 2. El secreto de este conocimiento. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Claramente eso significa que el conocimiento de Cristo, en el caso del apóstol Pablo, trascendía de lejos todos los demás conocimientos. Para él, era un conocimiento que superaba en su valor todos los demás conocimientos que había tenido o concebido él mismo capaz de tener. Él pone el conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, contra todas las demás cosas, y así como la luz de la vela palidece cuando el sol brilla, así para él, la luz y gloria más poderosa que el hombre es capaz de tener, se desvanece en la presencia de Cristo Jesús, su Señor. Esas palabras fueron no solo palabras en el caso de Pablo. Esto no era un desarrollo fino de lenguaje. Viniendo de quien él era, llevaba un peso tremendo, no por motivo de quien él era, sino por motivo de la vida de la cual las palabras surgieron. La historia de vida por detrás de las palabras. Para verdaderamente obtener algo del poder y de la fuerza, la profundidad, la plenitud, la maravilla de esta frase, este lenguaje, es necesario que volvamos y contemplemos la vida de este hombre por unos minutos y veamos el trasfondo de sus palabras. Las palabras son de valor en proporción a la realidad de la historia de un hombre. La historia que hay por detrás de sus palabras y se relaciona con sus palabras. Podemos decir muchas cosas, y esas cosas pueden no tener valor, porque no hay nada por detrás de ellas en nosotros. Podemos decir cosas y esas cosas pueden llevar consigo algún peso tremendo de significado y valor, por motivo de lo que hay por detrás de ellas en la persona que las habla. Debemos recordar entonces que cuando Pablo dijo estas palabras, estaba prácticamente al final de su curso terrenal, y esa vida entera estaba repleta de historia espiritual por detrás de cada sílaba. Pero ¡qué vida! Todo culminó y fue reunido en estas articulaciones finales. Míralo personalmente. Aquí está un hombre desgastado y débil, sobre quien ha roto y sobre quien han revolcado olas, grandes y continuas olas de todo tipo de sufrimiento, de los que podrías pensar si te sentases a intentar catalogar los sufrimientos de este hombre. Una víctima de perjurios groseros, la presa de muchas enemistades competidoras, un cuadro físico roto y debilitado, en circunstancias de aflicción profunda, afligido con cientos, posiblemente miles de oponentes, restándole ahora muy pocos amigos verdaderos. Él dejó constancia de algunas de sus experiencias de adversidad. Ellas están organizadas así: en aflicciones, en necesidades, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, castigado, entristecido, pobre, no teniendo nada, en prisiones, en azotes por encima de la medida, en peligros de muerte. 5 veces recibí yo 40 azotes menos uno. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. 1 noche y 1 día en lo profundo. Piensa en eso. Eso no significa en un barco en lo profundo. Eso significa fuera de bordo, en el mar, antes de ser recogido. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, en peligros de mis compatriotas, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad,
en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros de falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, en ayunos muchas veces, en frío y desnudez. Además de esas cosas que son externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Hay muchos otros toques cuanto a las experiencias de este hombre de Dios. Él se refiere a ellas ligeramente y continúa: que yo sea torpe en el hablar. Eso es lo que algunos habían dicho sobre él. Que yo soy menospreciable. Eso es lo que algunos habían dicho sobre él. El hombre del sí y el no, es decir, el hombre que vacila. En un momento dice sí y en otro momento no. Enviando peticiones a un compañero fiel amado, dice: trae la capa que dejé en Troas, claramente mostrando que estaba pasando frío. Esta carta a los filipenses surgió de la profunda apreciación de su corazón en prisión, porque los filipenses se habían acordado de su necesidad. Y existe algo odioso, porque había creyentes en Roma, muchos de ellos, y aquí está el hombre con necesidades, pasando frío y hambre, en prisión en Roma, y los filipenses, 7 millas distantes, lo habían oído, y enviaron a mano de Epafrodito ofertas para satisfacer sus necesidades diarias. Le había tocado su corazón, y él lo aprecia tanto que esta carta surgió de eso, y en el curso de su carta dijo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, porque todos buscan lo suyo propio. Eso es un reflejo del estado de los creyentes en Roma a su alrededor. Estaban buscando lo suyo propio, y solo los filipenses desde muy lejos acordándose de él. Si miras en sus escritos y en su historia, acumularás una cantidad tremenda que apunta a su historia de sufrimiento, de pruebas, de adversidad. Al final dice: me abandonaron todos los que están en Asia, solo Lucas está conmigo. El gran cambio. Entonces vemos lo que ha abandonado por eso. Veamos aquello que por esto ha cambiado desde el lado humano. Mira de nuevo a los filipenses. Él nos dice en el 3er capítulo cuáles eran sus ventajas naturales, cómo él tenía motivo y ocasión para gloriarse más que cualquiera. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, es decir, él nació judío, no era un prosélito, del linaje de Israel, no un injerto, sino del tronco original, de la tribu de Benjamín, conforme al nombre de la tribu. El segundo nombre más distinguido es el de Saúl, el primer rey, quien era de la tribu de Benjamín. Él llevaba ese nombre, Saulo de Tarso de Benjamín, que es realeza en su sangre y en su nombre. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Toda esa posición representada, ventaja, influencia, reputación, algo en este mundo que provee una base de honra y éxito, un nombre y un lugar entre los hombres. Él había cambiado eso por todo esto de lo que hemos hablado y mucho más. ¿Cómo se siente Pablo sobre eso? Vea los extremos en la vida de este hombre. El extremo, por un lado, de honra y gloria terrenal, en la cual los hombres se enorgullecen, lo que desde la perspectiva del mundo era para su ventaja. Servía de mucho. Por otro lado, el extremo opuesto. Piensa en ello, un hombre como ese, con sangre real en sus venas, permaneciendo entre los hombres en un lugar de honra conspicua y privilegio e influencia, golpeado con varas, azotado con un látigo, arrojado en prisión, apedreado y todo el resto. ¿Cómo se siente sobre el cambio? ¿Cuál es su actitud hacia todo eso? Al final de una vida como esa, ¿cómo lo resume? Oh, esta es la cosa que da a la carta a los filipenses su verdadera sal. Cuando te das cuenta de que esta es una de las últimas cosas que escribe y que por esta breve carta
la nota vibrante es: alégrense en el Señor, alégrense, alégrense. Tú dices, existe algo por detrás de estas palabras. No son palabras vacías. Pon una historia, una experiencia como esa por detrás de una declaración, y la declaración cuenta para algo. Es impresionante. Si nos quedamos tiempo suficiente para meditar sobre eso, estaría calculado para arrodillarnos en vergüenza. No hay reclamos, no quejas, no el decir he abandonado todo y es un gran todo para Cristo, y mira lo que Él me ha llevado, ve lo que he conseguido. No hay un sonido o señal de queja sobre eso en absoluto. Si Él dice entristecidos, y lo está, inmediatamente junta a eso, mas siempre gozosos. Si Él dice como no teniendo nada, inmediatamente dice poseyéndolo todo. Si Él dice como pobre, instantáneamente dice mas enriqueciendo a muchos. Su actitud hacia todo el asunto no es de queja, sino más bien lo contrario, gloriándose, alegrándose y mandando a los demás a alegrarse. Solo, abandonado, enemigos por todo alrededor, su obra de vida siendo hecha pedazos por esos enemigos, universalmente sospechado, todos los amigos dejándolo, solo en prisión, alegrándose, gloriándose, exultando. Esto va más allá de nosotros. Pero, ¿cuál es la explicación? Nuestro pasaje es la explicación. Sea que podamos hablar de nuestra experiencia o no. Probablemente por el momento esa no es la cuestión, porque nosotros ya nos estamos sintiendo completamente avergonzados de nosotros. Nosotros no estamos enfrentando esto en absoluto. Cuanto más pensamos sobre eso, más sentiremos lo pequeño y despreciables que somos junto a este hombre. Bien pudiéramos considerarnos como saltamontes al lado de este gigante. Pero sea que sintamos o no eso, entendemos algo de Pablo y podemos, en una medida, estar junto a él, buscar por la explicación de lo que es mucho más de triunfo que el mejor de nosotros conoce. ¿Qué es? Es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento de Cristo, conocer a Cristo como puede ser conocido, conocer a Cristo como está abierto para ser conocido, conocer a Cristo como desea que Él desea que sea conocido. Esa es la explicación, y Pablo había llegado a eso en gran medida. Él está diciendo esto, en otras palabras, es posible conocer a Cristo de tal manera que, aunque para empezar puedas perder todo lo que es precioso en este mundo a los ojos de los hombres, tú tienes algo infinitamente mayor y con lo que seguir. Es posible conocer así a Cristo, que no importa cuántas formas puedan haber de sufrimiento, cuán intenso el sufrimiento pueda ser, aún así, ese conocimiento de Cristo es algo que te mantiene por encima, y bien encima, que no eres sumergido. Aunque estos grandes mares de tristeza y sufrimiento y adversidad puedan lanzar su peso contra ti, se rompen, pero no te rompen a ti. Ellas se rompen en ti. Es posible conocer a Cristo así. Esto es lo que Él está diciendo, si lo entendemos correctamente. La mayoría de nosotros tiene que confesar que demasiadas veces el problema nos ha sacudido. El sufrimiento ha traído nubes de cuestionamientos y dudas a nuestros corazones. Nosotros no lo hemos enfrentado así. Pero nuestro objeto no es solo ver a Pablo haciendo esta cosa, tampoco es medirnos en la desventaja al lado de Pablo, pero es ver que el Cristo de Pablo es nuestro Cristo, y lo que fue posible para Pablo es posible para nosotros, y Cristo es el mismo ayer, y hoy, y siempre. Él es un Cristo que es conocible exactamente de la misma manera como Pablo lo conoció. El secreto de este conocimiento. Hay 2 o 3 cosas que deben ser dichas para resumir eso. La primera es esta, y es una cosa muy simple y sin embargo, después de todo, la misma esencia de las cosas.
Es Cristo siendo conocido como una persona y no como una doctrina, un credo o una teología. Muchas veces me pregunto si el hecho de que nuestro tremendo conocimiento sobre Cristo, nuestra tremenda comprensión doctrinal, fallando en llevarnos a una alegría triunfante, fallando en resultar en algo de este espíritu contagioso de triunfo que Pablo tenía, no implica que es algo que no es Cristo personalmente, con lo que estamos ocupados y absorbidos. Estamos llegando a conocer a Cristo puramente por un conocimiento de libro, y un conocimiento de conferencia, y un conocimiento de discurso, un conocimiento histórico, que realmente, aparte de nuestras conferencias, nuestros libros, nuestros estudios, nuestros discursos y todas estas cosas, en el lugar secreto, en la historia secreta por detrás de todo, no estamos viviendo de Cristo mismo, y por Cristo, y conociendo a Cristo. Muchísimo en nuestra vida cristiana es un asunto de enseñanza, de cosas sobre Él. Reconocemos la simplicidad de esa palabra, pero estamos completamente seguros que entienden lo que queremos decir. Porque tú has conocido muchísimo sobre Cristo en doctrina, y después has descubierto algo del Señor mismo, y has descubierto la tremenda diferencia. No hay nada más edificante que entrar en una experiencia personal del Señor, un conocimiento del Señor, de una manera viva, tener a Cristo ministrado en tu corazón por el Espíritu Santo. Entonces descubres que existe algo ahí que es más que todo tu sufrimiento, y que hace que el sufrimiento valga la pena, y que roba al sufrimiento de su aguijón mortal. Es Cristo. Pablo vivió de Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Ahora, ¿qué podría haber sido puesto después? Para mí vivir es ser capaz de ir a las reuniones. Para mí vivir es capaz de tener comunión con otros creyentes. Si soy aislado de ellos, no puedo vivir. Si no puedo ir a las reuniones, no puedo vivir. Puedes poner cualquier otra cosa. Para mí vivir es tener apoyo en la obra, ver los resultados de mis trabajos. Puedes abarcar mucho terreno, si vas a abarcar el terreno de nuestras demandas para ser triunfante. Pero Pablo miró y vio su obra siendo afectada, dañada, externamente destruida, sus viejos amigos alienándose y llevados a dudar y sospechar de él. Oh, él vio lo suficiente para desalentar a cualquier hombre al final de tal vida. Pero él no dijo, para mí, vivir es ver mi obra de vida permaneciendo como un monumento, intacto. Tener todos mis viejos amigos fieles y alrededor de mí. Conocer que mi mensaje ha tenido aceptación universal y apreciación. No, para mí vivir es, cuando todas estas cosas y muchas otras hayan pasado, Cristo. Somos bastante impotentes cuando intentamos explicar eso. Es ahí donde justamente llegas a un punto muerto. Si vas a dar un discurso sobre alguna fase de la verdad, puedes seguir con eso, pero cuando llegas a intentar y explicar Cristo, revelar a Cristo, destapar a Cristo, impartir a Cristo, solo puedes hablar de Él y decir cosas que tú ves. No puedes hacer que las personas lo aprecien. Hay algo que debe ser hecho en sus corazones. Cualquiera que sabe salta a eso y dice, conozco un poco de lo que estás hablando. Sí, conozco a Cristo, conozco lo que Cristo puede ser. Estoy llegando más y más a conocer lo que Pablo quiso decir. Si dudas de que esta era la explicación de la alegría triunfante de Pablo, lee la carta a los Filipenses una vez más, y te encontrarás con el nombre de Cristo 15 veces solo en el primer capítulo, y predominios en cualquier lugar son siempre significantes. Al menos indican sobre de qué se trata el asunto, y así encuentras que la respuesta a la cuestión cuanto a cómo Pablo era triunfante en medio de tal historia, simplemente dices, es Cristo. No puedo ir más allá de eso. Solo puedo decir que Cristo puede ser el mismo para ti y para mí. Hay algo ahí de realidad.
¿Cómo Cristo va a convertirse en nuestro Cristo vivo? ¿De qué manera llegaremos a la misma posición que Pablo? La excelencia, la supereminencia del conocimiento de Cristo. Existen dos maneras. Diríamos, existen dos lados para una manera. Está a nuestro lado y está el lado del Señor. Siempre están esas dos maneras. Esas dos maneras fueron válidas en el caso de este hombre y son válidas en nuestro caso. La manera del conocimiento trascendente de Cristo para nosotros es lo mismo que como lo fue para el apóstol Pablo. Permíteme decir, antes de indicar esa doble manera, o esa manera de dos lados, que no es de una visión mental de Cristo en persona de lo que estamos hablando. Es Cristo mismo haciendo residencia dentro de nuestro ser. Eso tomaría mucho tiempo para explicar. Los escritos de un hombre como una regla indican el conocimiento de un hombre y su experiencia, a lo que es más real para ese hombre. Ahora, si tomas los escritos de Pablo, estas cartas suyas, puedes ver que hay una nota predominante en cada una de sus cartas, y esa nota predominante tiene que ver con una característica de Cristo, algo que Cristo es para el creyente. Vida en Cristo. ¿Cuál es la nota predominante de la carta a los romanos? Lo que Cristo se convierte para el creyente predominantemente establecido en la carta de Pablo a los romanos es vida. Que alrededor de todo lo que circula es el salario del pecado es muerte. El don de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Y esa carta tiene dos lados. Está al lado de la muerte de la carta a los romanos, muertos en delitos y pecados. Todos han pecado y todos por eso han muerto. Ese es el veredicto universal, el pecado y la muerte. Una mitad de la carta a los romanos. La otra mitad es vida por medio de la justicia en Cristo. Y la nota del triunfo de Pablo en lo que respecta a toda esta carta es, por tanto, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De manera que Cristo es nuestra vida, porque Él ha resuelto el tema del pecado y ha traído justicia para nosotros. Es vida. Y Pablo entró con mucha vida en el significado de eso. Toda su historia le dio un muy buen trasfondo para la apreciación de ninguna condenación. Si has vivido como un judío, bajo la ley, y has sido golpeado todos los días de tu vida por esa ley, te habrías alegrado en el hecho de que uno se ha librado de la ley y se ha quitado de en medio, y que podrías vivir, en vez de tener una espada pesando sobre tu cabeza todo el tiempo. Eso no es vivir en absoluto, eso es meramente existencia. Pablo ve todo ese terreno del miedo eliminado en la cruz del Señor Jesús y la espada descartada. Amor en Cristo. Desde la carta a los romanos pasas a los corintios, y en los corintios tienes una situación calculada para provocar, iba a decir, al mayor santo. Lee la primera carta a los corintios de nuevo, y mira cómo un Saulo de Tarso enfrentaría esa situación. Lee lo que dicen sobre él y contra él. Ve cómo se comportan después de que él haya gastado tanta energía en ellos. Ve sus actitudes hacia él y de uno hacia otro, y la terrible deshonra para el Señor por motivo de lo que estaba pasando allí. Una completa y terrible tergiversación de Cristo. Pon un hombre en la carne contra una situación como esa, y esas personas tendrán que ponerse derecho. No sé lo que podría sucederles, pero ¿cuál es la nota triunfante, dominante en los corintios? ¿No es amor? ¿No es todo dirigido a ese incomparable capítulo 13? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, el amor triunfante en la presencia de las contradicciones, negaciones más terribles provocadoras. ¿Qué cambio ha ocurrido en Pablo? ¡Qué hombre diferente para enfrentar una situación en ese terreno del amor! El amor no guarda rencor. El amor es sufrido, es benigno, no hace nada indebido. El amor nunca deja de ser.
Este es un hombre diferente del hombre que encuentras en el camino de Damasco. Y cuando conoces que algo como eso ha sucedido en ti, cuando reconoces que Cristo ha hecho esa diferencia, Cristo es muy, muy precioso. Tal conocimiento de Cristo es digno de tener y digno por el que sufrir. Libertad en Cristo. Pasa de Corintios a Gálatas y conoces la nota. Nuestra libertad en Cristo. Cristo nos ha librado, emancipado, hecho libres. Fuerza en Cristo. De los Gálatas pasa a los Efesios. ¿Qué es los Efesios? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Es Cristo nuestra fuerza. Alegría en Cristo. De Efesios pasas a Filipenses y ahí tienes, alégrense en el Señor siempre. Cristo nuestra alegría. Plenitud en Cristo. De Filipenses a Colosenses, ahí está Cristo nuestra plenitud. Esperanza en Cristo. Después acabas con Tesalonicenses. ¿Qué tienes aquí? Que no te entristezcas como los que no tienen esperanza, que el Señor está viniendo. Cuando todo en esta tierra se está rompiendo y yendo, ese no es el final. Él está viniendo. Cristo nuestra esperanza. Cristo era todo eso de una manera viva para Pablo. Es decir, Cristo era opuesto a todo el otro trasfondo. Era lo que Cristo era, Cristo volviéndose algo en la vida y volviéndose la misma vida de la vida, el mismo amor de la vida. Es la impartición de sí mismo, de manera que Él se vuelve en nosotros lo que Él es en sí mismo. ¿Cuál es el camino para este conocimiento? Por un lado está nuestro lado, y creo que la respuesta está justamente aquí en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Cómo conocerás a Cristo en plenitud? ¿Cómo conocerás a Cristo como Él se puede conocer? Solamente en esta base, que para ti el vivir sea Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pablo se fue a Arabia por 3 años después de que encontrara a Cristo en el camino de Damasco. Y durante esos 3 años tuvo mucho tiempo en soledad para encarar las implicaciones de su nueva relación. Y a él le quedó perfectamente claro en el curso de 3 años solitarios que le iba a costar todo. Todas estas cuestiones de Filipenses 3 fueron encaradas en ese entonces. Para él se convirtió simple y definitivamente en un asunto de vida o muerte. Significaba esto: todo lo que tengo en esta tierra, en este mundo, tiene que ser retenido para el Señor, para Cristo. Y si en el curso de mi relación con Él, todo o alguna de estas cosas tienen que irse, entonces decido eso ahora. Si significa sufrimiento, persecución y muerte misma, voy a eso ahora, lo acepto todo. De manera que para mí vivir no será hogar, familia, amigos, reputación, aceptación, influencia, sino que si significa nada de estas cosas en lo más mínimo, la pérdida de todas las cosas, entonces el mismo motivo de mi existencia en este mundo no será ninguna de estas cosas, sino Cristo, Cristo la dinámica de vida. En otras palabras, Pablo diría: para mí, estar en esta tierra simplemente significa Cristo. Aceptaré lo que Él me dé con gratitud. Si me da algo o permite que retenga algo aquí, estaré grato por eso. Pero si tiene que irse todo, entonces no cambiará nada. Cristo es el objetivo, la dinámica, el motivo de mi existencia en esta tierra, y solo Cristo. Cuando hayamos resuelto las cosas de esa manera, cuando realmente las cosas sean llevadas a esa conclusión que para nosotros vivir es Cristo, entonces el Señor tendrá un camino muy abierto para volverse todo para nosotros. ¿No es verdad en nuestro caso que demasiadas veces nuestra relación con el Señor, nuestra vida cristiana, ser cristianos, metiéndonos en dificultades, resultando en sufrimientos, nos ha llevado a detenernos o a retroceder por un minuto y decir: ah, bien, no esperaba que significaría esto, no sé si estoy preparado para eso? Algo como eso nos ha sucedido muchas veces, ¿no es? Sufrir la pérdida de todas las cosas es un lenguaje fácil,
Pero realmente solo un hombre que ha puesto todo de una vez por todas en las balanzas puede conocer a Cristo en plenitud, total plenitud, y decir: sufro la pérdida de todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Solo significa esto: la totalidad de Cristo para nosotros requiere la totalidad nuestra para Él. Si estamos agarrando algo en vez de Cristo, aparte de Cristo, contrario a Cristo, estaremos limitando nuestro propio conocimiento de Cristo. Ese es un lado, nuestro lado. Para mí, el vivir es Cristo. Hemos fallado, nos hemos roto en este asunto. Y sin embargo, nuestros corazones están inclinados y fijados en una cosa. Confío que cuando hemos pasado este camino, que solo pasamos una vez, el veredicto eterno será que nuestra vida fue Cristo. Es una cosa solemne visualizarlo. Estoy pasando este camino. ¿Cuál va a ser el efecto de pasar este camino cuando lo haya pasado? ¿Para qué he vivido? ¿Qué representará mi vida como resultado de mis años? ¿Qué mostrará la eternidad y qué mostrará el tiempo cuanto al valor de haber ido por este camino? Desde este momento, que el Señor ponga en nuestros corazones un profundo e intenso propósito para que el veredicto sea Cristo. Él vivió y su vivir era Cristo. Ella vivió y su vivir era Cristo. Cuando estamos totalmente para el Señor de esa manera, le da al Señor la oportunidad del otro lado. Pablo habló de ello a los Efesios. Él dice que oró por ellos para que los ojos de sus corazones pudiesen ser iluminados, para que, estando arraigados y cimentados en amor, estuviesen fortalecidos con todos los santos para comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Esa es otra frase para la supereminencia del conocimiento de Cristo. Los ojos de vuestros corazones siendo iluminados, para que vos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Ahí está el lado divino. Estoy seguro de que si el lado humano está correcto y hay una entrega total al Señor, el lado divino estará todo bien. Pero entre estos dos hay una prueba. Viene un punto donde toda la cuestión de la vida se centra en una decisión completa. ¿Voy a estar en este mundo con algún interés mío propio? ¿O va a ser, no importa lo que cueste y cuál pueda ser la manera, Cristo? Eso es muchas veces dirigido en una prueba práctica, no una prueba mental. No si el Señor nos pide que digamos una cosa, sino que la hagamos. Y todo cuanto nuestro conocimiento de Cristo en plenitud depende de un acto. A veces un acto que nos compromete. Podemos reconocer las implicaciones: exclusión, persecución, difamación, tergiversación, sospecha, pérdida de influencia, pérdida de reputación, pérdida de lugar, lanzado fuera de una manera comparativamente en la que pocos irán con nosotros, en la que seremos incomprendidos. Ese puede ser el camino del desafío del Señor y de sus mayores intereses. La pregunta es: ¿vamos a retroceder y decir no puedo ir por ese camino? ¿O va a ser, para mí vivir es Cristo? Si lo es, y ponemos esto en la acción requerida, conoceremos la excelencia de Cristo y tendremos el conocimiento más excelente de Cristo, Cristo sobresaliendo. Que así sea con todos nosotros.